Hola querida iglesia, agradecemos a Dios el poder conectarnos en el día de hoy a nuestro servicio online. Quiero mandar un saludo muy especial a los amigos y amigas que se han estado sumando a las reuniones en vivo o a aquellos que nos ven posteriormente por el canal de YouTube o por nuestro Facebook oficial. Un saludo especial también a todos los niños y niñas en su día. Disfruten este día y de todo el amor de quienes le rodean. Y por supuesto, a todos los que siguen teniendo o seguimos teniendo un corazón de niños. Vamos a orar para agradecer juntos a Dios por este día, por su bondad, por su amor, por estar a nuestro lado en cada respiro, por estar con nosotros en cada momento, por la esperanza que tenemos en Jesús. Acompáñenme. Señor, te agradecemos por este día que nos das. Gracias porque un nuevo domingo podemos conectarnos a través del servicio online, cantar juntos, orar juntos y reflexionar juntos en torno a tu palabra. Te agradecemos por esa bondad, por esa misericordia, por ese amor y por la esperanza que tenemos en Jesucristo, que nos alienta a vivir cada día y a servirte, Señor. Bendice a los amigos y amigas que nos están viendo, que reciban de parte tuya también una palabra que aliente sus vidas, que los impulse a vivir tomados de tu mano también, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.
Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades, de hecho, nada en toda la creación podrá jamás separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor. Quiero contarte que ya iniciamos el segundo semestre y parte de lo que es conocer ese amor tiene que ver con estudiar la Biblia y conocer juntos a Jesús, aquel que es el dador de la verdadera vida. Deuteronomio, Gálatas, conociendo nuestras Biblias, identidad evangélica, corrientes teológicas contemporáneas y mi iglesia local son los cursos que estamos compartiendo durante este semestre. Contarles también que los grupos en casa, sus reuniones semanales, siguen realizándose, se siguen conectando desde distintos lugares de Santiago. Puedes solicitar más información a su mail si quieres ser parte de uno de esos grupos. Los jóvenes adultos se reúnen también cada lunes a las 19 horas en un espacio de conversación, reflexión y encuentro. Puedes pedir el link a su mail si deseas sumarte. Lo mismo con la Pastoral de la Mujer. Ellas tienen una reunión cada martes a las 3 de la tarde de manera online y sus charlas de café cada 2 semanas, también de manera online. Por su parte, los hombres de la iglesia también tienen su reunión. En el caso de ellos, cada viernes a las 19 horas y hasta las 19:45 para conversar, orar y reflexionar. Serás muy bienvenido. La juventud de la iglesia, juveniles y jóvenes, tenemos nuestra reunión cada sábado a las 3 de la tarde. Estamos reflexionando sobre la vocación como un llamado de Dios. Así es que te invitamos a ser parte también de estas reflexiones. Serás muy bienvenido. El domingo, nuestro servicio online a las 11 horas y a partir de hoy con reflexiones desde la carta a los Hebreos. No te lo puedes perder. Luego de nuestro culto viene el culto infantil, es un programa de la Pastoral de la Niñez y la Escuela Dominical a las 12 del día, para aprender durante estas semanas del fruto del Espíritu. También hoy domingo, 2 clases de Escuela Dominical para primarios de 9 a 11 años y la clase de preadolescentes de 12 a 14 años. No olvides que debes escribir al mail de la Escuela Dominical si deseas participar de una de sus clases. Recordarles que el Ministerio de Bienestar y Bienvenida nos invita a ser parte del Kilo de Amor para ayudar con alimentos a quienes más lo necesitan. Puedes enviar tus aportes a la tesorería de nuestra iglesia y recuerda que debes indicar en el mail o en la transferencia que es para este fin. De manera especial, estaremos recibiendo una ofrenda durante este mes de agosto también para el Hogar de Niñas La Granja. Esta es una obra de la Iglesia Nacional de la Alianza Chilena, de la cual todos podemos ser partícipes. Por otro lado, el Ministerio de Finanzas agradece a cada uno y cada una por su fidelidad y compromiso con los aportes de ofrendas, diezmos y donaciones. Esta es otra forma, sin lugar a dudas, de ser parte de lo que Dios está haciendo en nuestra ciudad y más allá de ella por medio de nuestra comunidad de fe, por medio de nuestra iglesia. Recuerda que todo también se sigue haciendo mediante transferencia electrónica. Y otra forma de ser partícipe de lo que la iglesia está haciendo es sumándose a su tiempo de oración. Todos los días, a partir de las 22 horas, o en otro horario si a ti también te acomoda, estamos compartiendo peticiones de oración y todas las semanas van cambiando. Las que son enviadas vía WhatsApp o publicadas en nuestras redes sociales. Y en un ratito más vamos a orar por esas peticiones semanales. Y por favor, no te olvides de darle un me gusta, de compartir el video de nuestro servicio o de la predicación con tus amigos y amigas. Seguro va a ser también de bendición para ellos. Muy bien, vamos a orar. Y luego de ello dejo con ustedes al pastor Javier con la reflexión del día de hoy, que como les dije, les conté, es desde la carta a los Hebreos. Oraremos por el hogar de niñas de la Alianza, La Granja, en la comuna de La Pintana. Oraremos también en el día de hoy por los distintos procesos en la preparación de alguna vacuna contra el COVID-19 y oraremos también por el desconfinamiento que sigue avanzando en otras comunas de nuestra nación, que el Señor nos dirija y nos guíe en todas esas decisiones que se están tomando a nivel de gobierno, pero también en la responsabilidad que tenemos cada uno de nosotros en ser parte de este proceso o de esta transición a un desconfinamiento, que el Señor nos guíe también y seamos responsables en ello. Así es que vamos a orar.
y luego de eso queda con ustedes el pastor Javier. Oremos. Señor, te agradecemos por esta mañana una vez más. Gracias por todo lo que podemos compartir, por lo que estás haciendo y por lo que creemos seguirás haciendo, Señor. Gracias por tu palabra que va a ser compartida en un momento más. Gracias por iniciar esta serie de reflexiones en torno a la carta de los Hebreos. Creemos que será de mucho provecho, edificación y crecimiento para nuestras vidas y de todos aquellos que lo verán y lo compartirán a través de las redes sociales durante las próximas semanas, Señor. Queremos pedirte de manera muy especial por el hogar de niñas La Granja. Gracias por esta obra de la Iglesia Alianza Chilena de la que somos parte, Señor. Bendice a las niñas, bendice al personal de trato directo, bendice, Señor, a su directora, bendice a todos quienes están involucrados en el trabajo, en el hogar. Tú les bendigas, les cuides, les guardes también de esta enfermedad, Señor, que les des sabiduría, gracia para tratar con las niñas y las niñas también vayan recibiendo de ti cada día una comprensión más profunda de tu amor por ellas, Señor. Oramos en esta oportunidad también por aquellos que están trabajando por una vacuna contra esta enfermedad, Señor. Guíales, llénales también de tu gracia, llénales también de tu sabiduría, Señor, en este tiempo de investigación. Y oramos por el proceso en el que estamos, Señor, como país de desconfinamiento, Señor. Estas comunas que están todavía en esta etapa, otras que están en etapas de transición, te pedimos que tú les guíes, te pedimos que tú les acompañes, que tú, Señor, guíes a los gobernantes que toman las decisiones, pero también a nosotros, a ser prudentes y responsables, respetando los pasos, Señor, y los cuidados que debemos tener. Muchas gracias, Señor, una vez más, por estar con nosotros, porque hemos visto tu mano y la seguiremos viendo, Señor. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Queridos hermanos y hermanas, qué gusto encontrarnos acá en una oportunidad más para estudiar la palabra del Señor, para compartir en este culto que hacemos en nuestros hogares, pero que nos permite estar unidos como iglesia. Vamos a iniciar hoy una serie de reflexiones basadas en el libro de Hebreos, en la epístola a los Hebreos, una epístola del Nuevo Testamento, que tiene características muy interesantes, y que tendremos ocasión de ir descubriendo en la medida en que vamos avanzando. Vamos a tomarnos todo el tiempo necesario para recorrer segmento a segmento esta epístola, donde un autor cuyo nombre desconocemos escribe también a un grupo que no se conoce a ciencia cierta, pero que producto del mismo texto se puede deducir sus características, y donde les anima a orientar una fe específicamente hacia un centro, el centro del mensaje de la fe cristiana, que es Jesucristo, dejando de lado los elementos que son periféricos, que son simplemente no esenciales para esta nueva forma de adoración, la verdadera adoración o la verdadera religión. Nosotros vamos a empezar hoy con los primeros 4 versículos y, como decía, a medida que vamos avanzando en nuestras reflexiones, algunos elementos de la misma epístola, de su constitución, de su estructura, van a ir apareciendo. Hoy vamos a hablar de las características de la revelación de Dios. Y para eso vamos a leer Hebreos 1, el capítulo 1, versículos 1 al 4. Lo vamos a leer en la Nueva Versión Internacional. Ustedes pueden seguirlo en pantalla. Dice así: Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo.
El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es, y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. La epístola que está escrita hacia el final del siglo I, tal vez en la década de los 90 y quizás fines del siglo I es probablemente la época más aceptada. La epístola, decíamos, que está escrita en este periodo, refleja una serie de concepciones que los primeros cristianos están recién definiendo. Han vivido la experiencia del encuentro con Jesús, los diferentes grupos han salido por todos lados del imperio y en diferentes lugares han ido construyendo, fruto de la reflexión, fruto de la obra del Espíritu Santo, un pensamiento que va identificando cuáles son los elementos centrales de este nuevo seguimiento de Jesús que están haciendo. Y al ir pensando en estas cosas, al ir definiendo ciertos elementos centrales de la fe, van configurando creencias que terminarán siendo tremendamente relevantes para el cristianismo posterior hasta nuestros días. No es menor la necesidad de recuperar ese tipo de confesiones primigenias en nuestro tiempo. Se trata de confesiones que los cristianos hicieron mucho antes que se construyeran las grandes doctrinas cristianas en el siglo IV. Esto es el cristianismo temprano que está tratando de hablar de Dios con palabras humanas. Si uno tuviera que definir el mensaje de la epístola a los hebreos, uno podría bien usar las palabras de este escritor, F.F. Bruce, que señala que para la epístola a los hebreos, la verdadera religión o la verdadera adoración a Dios no está atada a externalidades de ningún tipo. Y parece ser que por ahí va esta epístola, este contenido central de la epístola, explicando a un grupo de creyentes, de cristianos, pero de matriz judía que han vivido toda la vida en el judaísmo, que consideran muy importante y tal vez hasta vital conservar los rituales judíos, que para seguir a Jesucristo ninguno de esos rituales, ni ningún otro, es necesario, al contrario, podrían convertirse en un lastre. Hebreos argumentará que para tener fe hay que creer que Dios existe. Pero ¿cómo creer que Dios existe? ¿Cómo saber que existe, fundamentalmente? Hebreos dirá, porque Él se ha revelado. Estos primeros 4 versículos nos mostrarán algo de las características de esta revelación de Dios. Lo primero que conviene mencionar en estas características de la revelación de Dios, y que es sumamente importante, es que Dios ha hablado. Tiene que ver con la dirección del movimiento revelatorio de Dios. Dice el versículo 1, Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, y ahí va a continuar el texto un poquito más adelante. Pero nos interesa esta parte del versículo. Dios en el pasado habló de muchas maneras. En el proceso de revelación de Dios, se debe tener claro que esta tiene su origen en el propio Dios. No es que el ser humano haya encontrado a Dios
que se estaba escondiendo en algún rincón del planeta o en algún rincón de un monte sagrado o en algún lugar del cielo maravilloso y allí el ser humano haya subido producto de su filosofía o de sus esfuerzos o de sus religiones para encontrar a Dios. No, Hebreos parte claramente en este punto. Dios ha tomado la iniciativa en esta revelación, en esta vinculación con el ser humano. ¿Cómo lo hizo? Hablando. Dios habló en el pasado, dice nuestro texto, nuestro versículo 1, de muchas formas a los antepasados por medio de los profetas. Puede ser que el ser humano busque a Dios, porque los seres humanos naturalmente tenemos esta necesidad de llenar un vacío interno. Y entonces buscamos vincularnos con Dios. Intuimos su presencia, intuimos la necesidad que tenemos de Él. Entonces creamos religiones, creamos caminos, creamos filosofía, creamos ciencia, siempre tratando de encontrarnos con Dios. Pero a pesar de que estos esfuerzos humanos son loables, cuando todo esto se queda en el esfuerzo humano, no encontramos a Dios. Normalmente encontramos a nuestros propios ídolos, dioses creados a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En la revelación de la que está hablando la epístola a los hebreos, no son los esfuerzos humanos, sino es Dios que ha hablado. El camino, la orientación de esta revelación es claramente una que tiene su origen en Dios y su destino en nosotros. Siempre ha estado hablando, y en el caso del testimonio de la revelación conservada en la escritura judía, este hablar se ha dado a través de los profetas. La segunda característica que aparece mencionada en el versículo 2 tiene que ver con cómo la revelación se está dando en estos, así le llama el texto, últimos días. Habiéndose hecho de muchas maneras, finalmente Dios ha hablado por medio de su Hijo. El versículo 2, miren ustedes. En estos días finales, así le llama el escritor a los hebreos, a los tiempos que él vive, se refiere a esta idea de los fines de los tiempos, porque él percibe, y así todo el cristianismo temprano percibió, que los tiempos que están viviendo de la aparición del Mesías son los tiempos finales. En estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A éste lo designó heredero de todo, y por medio de él hizo el universo. En estos tiempos finales, dice el autor, nos habló ya no por profetas, sino por su propio Hijo. Esta idea de una especie de progresión en la revelación que dice en los tiempos pasados habló por los profetas, pero ahora, llegado el momento culmen de la historia, nos habla por el Hijo, recuerda lo que uno ha leído en estas historias parabólicas de Jesús, cuando Jesús dice que el dueño de esa estancia, de ese terreno, envía primero a sus siervos, a sus mayordomos, a cobrar lo que le pertenece, y matan a uno, lo golpean a otro, hasta que finalmente envía a su propio Hijo, un representante de su misma esencia, de su misma familia, de su misma sangre. Esta es un poco la idea que está acá también en Hebreos, ¿no? Habiendo hablado a través de los profetas, llega el momento en que de una forma u otra Dios mismo se hace presente en la persona de su Hijo. Y en efecto se trata del mismo Dios, que se ha revelado a través de los profetas y de Jesús, pero la diferencia está en las limitaciones de los mensajeros en el pasado. Ellos hablaban de Dios y en cambio Jesús era Dios mismo revelando al Padre en sus dichos y en sus acciones. Así es que la revelación de Jesús es superior
toda vez que la naturaleza de esta revelación es diferente. Miren ustedes, precisamente hablando de la naturaleza de la revelación en Cristo en el versículo 3. Algo que no se dice de ningún profeta, pero sí se dice del Hijo, es que el Hijo, ese que finalmente vino a revelar a Dios, es el resplandor de la gloria de Dios. Es la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios y es la fiel imagen de lo que Él es. Esas son dos expresiones que hablan de lo mismo. Recuerda también esto, las palabras que encontramos en estos relatos del Evangelio de Juan. Cuando Felipe le dice a Jesús: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Esta es la idea que está acá. Habló por medio de los profetas, pero en este tiempo Dios mismo desciende a hablar de sí mismo, a mostrarse como Él es. Porque el Hijo es la gloria, el resplandor de la gloria de Dios y es la imagen de lo que Él es. Estas dos expresiones son la forma de decir que en Jesús encontramos esa dimensión visible de Dios. Entonces no es necesario entrar en ciertos éxtasis místicos para tratar de imaginar cómo Dios pudo ser, porque la revelación que tiene su origen en Dios tomó el camino, en el momento más excelso de tal revelación, tomó el camino de mostrarnos cómo es Dios por la vía de enviar a quien es el resplandor de su gloria, el elemento visible de su gloria y la fiel imagen de lo que Él es. Cometemos un gran error cuando a veces, motivados por las costumbres cristianas, limitamos la gloria de Dios a esos actos visiblemente maravillosos, como si la gloria de Dios se mostrara solo en estas cuestiones extraordinarias que nos quitan de lo humano, que nos quitan de lo natural. Porque lo que dice la Biblia es lo contrario, que la gloria de Dios se manifiesta en el Hijo que en medio de su encarnación, en sus palabras habladas en una lengua de ese tiempo, en una cultura de ese tiempo, en las polvorientas calles de la Judea romana en el siglo I, con esas acciones y con esos dichos, muestra la gloria de Dios. Recuerden el Evangelio de Juan, ¿no? El verbo, el logos de Dios se hizo carne y contemplamos su gloria, no cuando no estaba encarnado, sino cuando caminaba entre los seres humanos como un ser humano más. No había en Jesús algo que hiciera que sus contemporáneos lo vieran como si fuera un ser extraordinario, una superestrella de la religión. Si así hubiera sido, la fe no hubiera sido necesaria. Todo el mundo va con Jesús se hubiera comportado como la superestrella de la religión del momento. Quienes lo reconocieron como Dios, quienes dicen haber visto su gloria, lo reconocieron y vieron esa gloria en su vinculación con los marginados, con los despreciados de la sociedad. Fíjense ustedes que es muy importante que cuando los evangelistas dicen y vimos su gloria, o cuando dicen y el Señor mostró su gloria, es cuando está en la cruz, es cuando está vinculándose con las personas más despreciadas del sistema y de la religión de la época. Esto significa que la gloria de Dios, la imagen misma de Dios, se manifiesta en esos dichos
y en esas acciones que generación tras generación los que lo vieron testificaron hasta que esto quedó por escrito y ha llegado hasta nuestros días en la palabra de Dios. Se trata de una lectura de esos relatos despojada de nuestro ropaje doctrinario, una lectura que debiéramos hacer abierta a la sencillez del Dios que se revela en lo frágil. No es una cosa despreciable que algunos de los más importantes pensadores cristianos de la historia hayan hablado de la paradoja, lo contradictorio que parece que la divinidad, que Dios Todopoderoso haya decidido manifestarse en la fragilidad humana. Miren ustedes cuando uno mira el Antiguo Testamento y pareciera que las acciones de Dios son tan grandes, son tan maravillosas, son gloriosas, un monte humeando, una zarza ardiendo, un mar separándose, Dios haciendo vencer a un pueblo frágil contra pueblos poderosos. Y sin embargo, Hebreos apunta hacia todas esas historias como una revelación insuficiente. Donde realmente la gloria se manifiesta es en este Dios hombre que caminó en la fragilidad de la carne humana hasta la muerte por las polvorientas calles de la Judea romana. Pero la imagen misma de Dios, es el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Él es el creador de todo, es lo que ha dicho Hebreos, y es también el que lo sostiene todo. Con todo esto, el escritor a los Hebreos está haciendo que sus auditores o lectores de matriz judía recuerden que todo lo que el judaísmo atribuye al Dios creador, el cristianismo lo atribuye a Jesús. Entonces estos son los tempranos intentos de mostrar que para la fe cristiana Jesús es Dios. Y Jesús, este Hijo de Dios que se manifiesta, es presentado también como superior a los ángeles. Miren el versículo 4. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Jesús superior a los ángeles. Claro, de los ángeles no se dicen que son hijos, pero este es el Hijo, de la misma esencia, la imagen misma de su gloria, la fiel imagen de Dios. Era comúnmente asumido en los tiempos bíblicos que la revelación de Dios en las épocas pretéritas había sido mediada por ángeles. Miren, por ejemplo, en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, versículo 38, dice: ese mismo Moisés estuvo en la asamblea en el desierto, con el ángel que le habló en el monte Sinaí y con nuestros antepasados. Fue también él quien recibió palabras de vida para comunicárnoslas a nosotros. Un ángel le hablaba en el Sinaí. Y en Gálatas el apóstol Pablo dice, entonces, ¿cuál era el propósito de la ley? En Gálatas 3:19. Fue añadida por causa de las transgresiones hasta que viniera la descendencia a la cual se hizo la promesa. La ley se promulgó por medio de ángeles, por conducto de un mediador. Pero entonces Hebreos va a decir, bueno, y en los últimos días la revelación llega ya no por profetas, pero tampoco por ángeles, sino por Jesucristo. De alguna forma está diciendo a estos cristianos que viven una religiosidad judía muy rigurosa, les está diciendo, todo lo que ustedes conocen como revelación de Dios es insuficiente. Es una especie de etapa preparatoria, mediada por profetas, mediada por ángeles, pero ahora es Dios mismo el que se ha revelado.
La epístola a los Hebreos finalmente va a problematizar, y así lo vamos a ver durante el tiempo que dure nuestras reflexiones, va a problematizar una religión muy ordenadita, con las cositas encajando perfectamente bien en el sistema. Es una religión muy bien estructurada, pero está centrada en lo secundario, en lo periférico. Ese tipo de religión, como fue la religión judía, nunca logró captar lo central, nunca captó la revelación o el Dios que está detrás de esos actos revelatorios. Se trata entonces de una religión que confundió a los mensajeros con el mensaje, o en lugar de quedarse con el regalo, confundió el regalo con el envoltorio. La epístola a los Hebreos llamará nuestra atención al centro de la esperanza cristiana, que no es un sistema religioso como el judío. El centro de la esperanza cristiana es el mismo Dios, que se nos revela en su Hijo que camina entre nosotros. Pero nuestro riesgo es también quedarnos en lo secundario, también es quedarnos en lo periférico. Así sucede cuando se confunde a Jesús, por ejemplo, con las doctrinas sobre Jesús. No es lo mismo desarrollar una cristología que caminar siguiendo al Maestro. Cuando se confunde una relación fluida con Dios con un sistema religioso donde todas las cosas marchan o parecen marchar bien. Nos sucede también que nos centramos en lo secundario cuando nos conformamos con una doctrina correcta, pero con una práctica incorrecta. Porque finalmente Jesús, que viene, según la carta a los Hebreos, a mostrarnos a Dios, no es una doctrina. No vino simplemente a enseñarnos corrientes doctrinales cristianas, sino que es recordado por sus acciones, por sus dichos que confrontaban comportamientos humanos y religiosos de la época, de personas que a veces honestamente querían seguir a Dios, sin embargo quedaban en lo secundario. Este Jesús vino a mostrar lo que realmente importa a Dios y en su tiempo confrontó incluso a los que creían conocer cómo se seguía a Dios. Con la epístola a los Hebreos viajaremos al centro de esta confrontación cristiana con toda religión y con toda teología, porque finalmente el centro de la religión cristiana no es un simple discurso, sino que es una persona que, llegado el momento final, desciende y en su vida y en sus dichos nos muestra a Dios. Que el Señor nos haga ver el fruto como familias, pero también como iglesia, y como iglesia sirviendo a otros, el fruto de esta revalorización de Jesús como principio y fin de la revelación de Dios en la historia. Vamos a orar al Señor para que este estudio de Hebreos nos permita reencontrarnos con Jesús y vayan cayendo en nuestras mentes todos esos elementos religiosos que hemos levantado como reemplazo de Jesús. Porque no encontramos en eso, en lo secundario, a Dios, pero en Jesús sí. Y por eso tenemos que encontrarnos con Jesús. Esa va a ser nuestra oración y a eso le vamos a dar todo el tiempo necesario estudiando esta preciosa epístola. Oramos al Señor. Señor, agradecemos que nos des la oportunidad de reflexionar en torno a esta palabra. Señor, acercarnos a estos textos que preservan una memoria, la memoria de Jesús caminando entre nosotros, es acercarnos a algo tan importante como difícil de entender. Si no nos asistes con tu Espíritu Santo, no lograremos profundizar, porque nuestra mente es finita,
porque nuestras herramientas intelectuales son limitadas, porque no es posible meterte bajo el microscopio. Así es que te rogamos que ese espíritu, que también estuvo presente en la revelación histórica que camina en Jesús, también, Señor, nos ilumine en este tiempo para volver a leer estos textos. Y que este Cristo que nos muestra quién eres, Señor, tu imagen misma, también impacte nuestras vidas, nuestros hogares, nuestra comunidad cristiana y también a nuestra sociedad. Abre nuestros ojos para enamorarnos de tu palabra, Señor, al percibirte actuando en ella hacia nosotros. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Dice la palabra del Señor en Juan 8, 31-32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Yo quiero permanecer en ti, pues solo tu palabra me ha transformado. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí, Jesús. Señor Jesús, tú eres la verdad, y esa verdad me dio libertad por siempre. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí. Me has dado libertad. Te quiero adorar, no más esclavo del pecado. Me has dado libertad. Me has dado libertad. Te quiero adorar. Soy verdaderamente libre por tu palabra en mí.
has dado libertad. Muy bien, queridos hermanos y hermanas, para cerrar nuestro servicio de hoy, gracias a Dios por este tiempo de reflexión, por este tiempo de adoración, por permitirnos recordar las posibilidades que tenemos también de servir en nuestra propia comunidad y servir a la iglesia y a nuestra sociedad. Vamos a finalizar con este deseo permanente de bendición del Señor. Quedémonos viviendo una semana en que repose sobre nosotros la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que Dios nos bendiga.